Como bien sabemos, el propósito último de la ética es ofrecernos algún tipo de orientación racional acerca de la acción humana. Por tanto, constituye la reflexión filosófica acerca de la moral o de lo relativo a aquellos valores que inspiran de forma inmediata nuestras decisiones. De tal manera que aquí se establecen dos planos normativos distintos, por una parte aquel en el que discurre la acción valorativamente inspirada, y por otra, pues ese plano de segundo orden en el que llevaríamos ya a cabo la reflexión crítica sobre esos mismos valores que nos sirven de inspiración. Es decir, la distinción clásica entre la moral y la ética, ¿no? Aquí no le estoy descubriendo nada nuevo a nadie. Una distinción que sí que hay que tener en cuenta, que se halla pues siempre en esa inestabilidad, en ese vaivén inevitable que en ocasiones pues conduce a que ambos términos, ética y moral, pues puedan aparecer como sinónimos. Aún así, pues si hay una frontera que sí que evidentemente se puede establecer para traspasar el ámbito hacia el ámbito de lo moral, pues sería la que se sitúa entre la valoración ética y la valoración fáctica de las acciones humanas. Por ejemplo, pues si hablamos de la muerte, del asesinato de Julio César, ¿no? O de su ejecución, como queramos llamarlo, pues nos encontraríamos con que para intérpretes como Dante, pues esto consistiría en un hecho deplorable, mientras que para otros como Plutarco, pues nos iban a presentar a sus asesinos prácticamente como aquellos que encarnarían consecuentemente los ideales republicanos, ¿no? Pero si hay algo en lo que no pueda haber dudas acerca de la muerte de Julio César, pues es que esta se produjo por numerosas puñaladas, que estas fueron más de 20 y que la primera la habría dado el senador Publio Servilio Casca, la cual, pues más que una puñalada, fue un roce torpe y superficial, ¿no? Así que, pues, esta es una forma de ejemplificar esa diferencia entre dos tipos de racionalidad. Por un lado, la razón teórica, la razón científica, ¿no? Que podría llevar pues a dos médicos forenses a debatir acerca de cuál de las 27 puñaladas que le dieron a Julio César pues fue la que verdaderamente acabó con su vida. Y luego, por otro, pues tendríamos la razón práctica, que es la que nos serviría para sostener una discusión acerca de la misma eticidad del suceso, ¿no? Y por supuesto, pues el papel de la razón en esto es también fundamental, en tanto que toda discusión filosófica pues ha de llevarse siempre a cabo por medio de argumentos, ¿no? Una circunstancia que nos va a llevar a preguntarnos en este vídeo por el puesto de la razón en la ética, es decir, por la especificidad de aquello que Kant tuvo a bien llamar la razón práctica. Si bien el origen de esta distinción, como sabemos, pues se remonta a Aristóteles, quien ya nos advertía de que no puede pretenderse un mismo grado de rigor en todos los razonamientos y que lo propio del hombre instruido pues es ser capaz de discernir, ¿no? Es decir, buscar la exactitud en la medida en que el determinado género de conocimiento la admite, entendiendo pues que la ética constituye un ámbito mucho más complejo que el de las ciencias matemáticas, por ejemplo. Y sin embargo, en este canal pues ya hemos visto también esa revolución de los filósofos de la ciencia, ¿no? De autores como Thomas Kuhn o Paul Feyerabend, que nos señalaban que esa rigurosidad idealizada de los científicos pues no es tal y como ésta se pretende, y que en realidad la persuasión y la política se entremezclan tanto con su método como pues en cualquier otro aspecto cognoscitivo, ¿no? Aún así, no podemos negar que existen ciertos saberes que se ocupan de lo necesario, es decir, de aquello que no puede ser de otra manera, y que tiene como fin determinar que las proposiciones derivadas de estos saberes pues sean universalmente válidas, mientras que la filosofía de las cosas humanas, es decir, aquello que hemos tenido a bien llamar la razón práctica, pues se ocuparía, por su parte, de lo contingente, vamos, de lo que siempre puede ser de otra manera, y por tanto, pues acerca de lo cual no cabe establecer ciencia alguna. De tal manera que el uso de esta segunda racionalidad pues es aquel que introduce la dimensión del deber, ¿no? De la prescripción y de la evaluación normativa. Y así es como Aristóteles, en su Ética Nicómaco, pues nos presentaría un tipo de racionalidad que no tiene nada que ver con esa episteme, ¿no? Con esa ciencia, sino con la frónesis, en este caso, es decir, con la prudencia o con la sabiduría práctica. Y al mismo tiempo, salvando también la posible identificación entre producción y acto, en tanto que Aristóteles pues iba a distinguir también la praxis de la poiesis,
que es una distinción que, pues, bueno, aún hay ciertas teorías contemporáneas que no llegan a contemplar, equiparando, por tanto, la ejecución de una acción con la producción de una cosa y, pues, sumergiéndonos en el paradigma casi surrealista de lo que se llamaría la tecnoética, ¿no? La cual, pues toda ella podría apoyarse en esa aparente ambigüedad aristotélica que, pues no llega a establecer de un modo demasiado claro la autonomía moral de ese deber ser que no se somete al ser, que es algo que posteriormente pues va a tener que venir a hacer Immanuel Kant, ¿no? Porque Aristóteles, pues bueno, todavía concibe la actividad racional como aquel cometido de dar razón tanto de nuestras creencias, que en este caso corresponderían a nuestros juicios de un carácter más técnico, como de nuestras convicciones, que sí que serían la justificación de nuestra moralidad, ¿no? Lo cual, pues nos acabaría abocando a esa ética de un carácter teleológico, como se la ha denominado, por la que, pues bueno, una vez que el hombre supiera cuál es su fin natural, es decir, estuviese alineado con su ser, ¿no? Pues el obrar ya debería constituir simplemente una adecuación a ese mismo ser, ¿no? En aras de que esto produzca la tan buscada eudaimonía o felicidad, que por supuesto también se va a entender en un contexto social, ¿no? Pues Aristóteles fue ese filósofo que estableció la facultad del zoon político, ¿no? Del ser humano. De tal manera que al final, pues Aristóteles va a establecer que aquel bien que el hombre persigue con su acción, pues tiene su fundamento en el propio ser del hombre, y de esta manera el problema de la fundamentación de la ética, pues aquí aparece resuelto de forma relativamente sencilla, ¿no? Es decir, esta fundamentación tendría un carácter puramente ontológico, y sin embargo, pues esto es lo que le hace precisamente chocar con la ya mencionada distinción entre la razón práctica y la razón teórica, cuyas estructuras demostrativas pues serían radicalmente distintas, ¿no? De lo que se deduce que la ética aristotélica no puede en realidad arrogarse la constitución de un fundamento, porque estaría trasladando este fuera de lo racional a las costumbres, a la tradición o incluso a las disposiciones afectivas, ¿no? Y aquí es donde aparecerá Kant, cuya novedad más radical en su teoría de la razón práctica, pues será la renuncia a basar la ética en una ontología, y por tanto, pues él estaría buscando la fundamentación en una forma de racionalidad autónoma, la cual, pues básicamente supone la distinción verdadera y definitiva en la historia de la filosofía entre el ser y el deber ser, que para Aristóteles pues eran lo mismo o eran un derivado el uno del otro, pero evidentemente pues Kant va a fundamentar la ética en que tiene que haber una distinción entre aquello que creemos que hay y aquello que estamos convencidos que debería haber. Porque, pues, Kant va a aducir que en ningún caso la lucha por aquello que consideramos justo debe flaquear ante el hecho de que esta consecución sea utópica o directamente imposible, sino que al contrario, pues nuestra moral debe sustentarse en un tipo de racionalidad superior que no se halle limitada por las mismas fronteras que el mismo Kant habría establecido anteriormente para la razón pura, ¿no? Es decir, las fronteras de lo fáctico. Porque de hecho, pues ese ejercicio crítico que Kant lleva a cabo en su primera gran obra, ¿no? Que hace sobre la propia racionalidad, pues tiene como objetivo quitarle un hueco a la racionalidad para dejar ese espacio para la fe, ¿no? O lo que es lo mismo, pues delimitar el marco constitutivo para poder levantar junto a él un espacio donde las proposiciones sean puramente regulativas y que, pues, aún sin demostración empírica, estas nos puedan servir para guiar nuestras acciones en el sentido moral, ¿no? Porque sería absurdo pretender que el ser humano renunciase al lenguaje moral, aún tras la constatación incluso de que estamos gobernados por un férreo determinismo y que todos somos meros productos de nuestras circunstancias propias. Una constatación que evidentemente no se ha dado, pero tampoco podemos saber si esto es así o no. Y esto no eliminaría el hecho de que nuestras acciones pues van a seguir siendo consideradas buenas o malas, independientemente de cuál sea la finalidad de las mismas, y por tanto, pretender basar nuestras convicciones en una racionalidad científica y empíricamente demostrable, pues sería contraproducente. Es decir, si yo de repente me atribuyo el derecho de matar a otras personas para quedarme con sus pertenencias y pretendo justificar esto aduciendo a, pues yo que sé, a una suerte de panteísmo por el que la muerte realmente no supone algo negativo porque de alguna manera pues todos formamos parte de un mismo todo orgánico, ¿no?
pues este acto de matar a gente seguiría sin tener justificación desde el punto de vista de que yo soy consciente, plenamente consciente de que esto está mal y que lo estoy haciendo por motivos puramente egoístas, ¿no? Es por esto que Kant pues pretende preservar la independencia de la ética con respecto de la ontología y convertir lo que serían los fines aristotélicos en deberes, ¿no? Es decir, en mandatos de nuestra voluntad racional autónoma, que es aquello que posteriormente dará pie a la formulación del famoso imperativo categórico, ¿no? De tal manera que ahora los fines de la humanidad no vendrán ontológicamente dados, sino que tendrán que ser éticamente construidos, ¿no? Así que la tesis kantiana supone la máxima expresión de ese optimismo racionalista tan propio de su época, al afirmar que la razón no solo es capaz de orientar una acción hacia unos fines concretos, sino que también es capaz de establecer una normativización de las acciones a partir de criterios propios, no dependiendo la moralidad de fines empíricos ni de condiciones contingentes, sino de la forma misma de la racionalidad. De ahí que el imperativo categórico pues es aquel que aparece como absolutamente incondicionado y con una aspiración universal. Así que podemos decir que con Kant la razón práctica alcanza su máxima pretensión, convirtiéndose ella misma en el fundamento último y autónomo de la normatividad moral. No obstante, esta pretensión pues será objeto de críticas igualmente profundas, como la que llevaría a cabo Hume, que fue aquel que habría despertado a Kant del sueño dogmático y que ahora vendría a cuestionar la capacidad de la razón para desempeñar ese papel normativo que Kant iba a atribuirle, ¿no? Porque si aparentemente la función más esencial de la razón es puramente instrumental, en tanto que pues, nos sirve para establecer relaciones entre ideas y a su vez para inferir los medios adecuados para lograr un fin determinado, pues deberíamos catalogar como ilusoria la idea de que este mismo mecanismo puede ayudarnos a determinar aquellos fines que debemos perseguir. Es decir, Hume ya estaría siendo partícipe de esa idea en la que Schopenhauer pues, va a basar su concepción del mundo como voluntad, que no es otra que el determinismo que convierte nuestros mismos juicios morales en la expresión de ciertas disposiciones afectivas, ¿no? Las cuales en última instancia pues serían esclavas de pulsiones de todo punto irracionales y por tanto no podrían ser libradas del dominio sentimental. Es en este contexto donde emerge uno de los problemas más persistentes de la filosofía moral, que es la imposibilidad de derivar proposiciones normativas a partir de proposiciones descriptivas. Es decir, que aquel paso del ser al deber ser, que habría llevado a cabo Kant con respecto a Aristóteles, pues conllevaría un salto ilegítimo que pondría en cuestión la propia idea de que la razón, entendida en términos cognitivos, pues pueda fundamentar esa normatividad moral. Porque si todo recurso a las buenas razones en el plano ético se reduce a sostener que la afirmación de que algo es bueno, por el motivo que sea, por ejemplo, por su utilidad social, pues da pie esa afirmación a que ese algo debe ser puesto en práctica, por ejemplo, pues ser agradecido, pues estaríamos inevitablemente incurriendo en aquella falacia denunciada por Hume, que es la misma en la cual pues claramente habría incurrido el utilitarismo. Y bueno, para ser más precisos, vamos a leer la forma en que Hume iba a formular esta falacia en su Tratado de la Naturaleza Humana. En cada uno de los sistemas de moralidad con los que hasta la fecha me he tropezado, he observado invariablemente que el autor procede durante un cierto tiempo razonando a la usanza ordinaria, estableciendo, por ejemplo, la existencia de Dios o haciendo observaciones relativas a los seres humanos. Pero de pronto me encuentro sorprendido al comprobar que en lugar de la cópula es, ha dejado paso al verbo debe. El cambio es casi imperceptible, pero reviste, sin embargo, la máxima importancia, porque dado que este segundo debe expresa una relación de nuevo cuño, es menester tomar nota de él y explicarlo, y al mismo tiempo es necesario dar cuenta de algo que a primera vista resulta inconcebible, a saber, cómo aquella nueva relación pudo surgir por deducción a partir de otras de cuño enteramente diferente. Mas ya que los autores no toman de ordinario tales precauciones, me arrogaré la atribución de recomendárselas a sus lectores. Por mi parte, estoy persuadido de que un poco de atención en este punto acabaría por subvertir todos los sistemas al uso de la moralidad. En definitiva, que la falacia lógica que denuncia Hume pues consiste en el intento de deducir un juicio normativo a partir de un juicio fáctico o de hecho, lo cual constituye un intento falaz porque si nos atenemos a los
clásicos cánones de la lógica deductiva, para poder concluir que algo es valioso porque es útil, deberíamos aducir una nueva premisa que diga que lo útil es valioso. De tal manera que no habría justificación tampoco para una ética deontológica como la de Kant, que infiera que algo es valioso, por ejemplo, a partir de su utilidad social, porque de la utilidad social de algo no puede inferirse automáticamente su validez. Por ejemplo, esta falacia de Hume podría aplicarse en otros ámbitos. Sin ir más lejos, encontraríamos un gran ejemplo en todos estos podcasts de hombres modernos que defienden el discurso y que justifican la validez de algo en base a su supuesta naturalidad. Por ejemplo, pues defendiendo que las mujeres deberían dedicarse a la reproducción y a los cuidados porque es algo que está en su biología, o incluso que la homosexualidad y la transexualidad están mal y deben ser corregidas porque son comportamientos antinaturales, ¿no? Aunque bueno, teniendo en cuenta que estos argumentos suelen venir de hombres que se depilan las cejas y que van hasta el culo de anabólicos, tampoco sería necesario recurrir a la falacia de Hume para demostrar que no se sostienen. Pero en este caso, lo que Hume aduciría es que, en este ejemplo, entre la afirmación de que la heterosexualidad es natural y que la heterosexualidad es buena, pues faltaría una premisa intermedia que justifique por qué debemos atenernos a aquello que es natural o considerar que lo natural es bueno. Especialmente si tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad y hemos levantado unas civilizaciones claramente antinaturales, ¿no? Así que ante la imposibilidad de sostener dicha premisa, pues toda la argumentación se cae, y esto sucede de igual manera cuando pretendemos justificar una moralidad que esté basada en aquello que supuestamente es bueno para una sociedad. De tal manera que la falacia de Hume pues puede resumirse en que los hechos por sí solos no pueden generar normas, lo cual no supone que la moral en sí misma sea una farsa, sino que se reduce a señalar que su fundamentación no puede en ningún caso derivarse de la descripción del mundo. Y a partir de este punto, el desarrollo de la filosofía moral contemporánea pues podría entenderse en buena medida como una serie de intentos por responder a esta tensión, donde algunos enfoques habrán intentado reconstruir la normatividad en términos racionales, reformulando el proyecto kantiano, mientras que otros pues simplemente habrían asumido la crítica de Hume y habrían desplazado el énfasis hacia el lenguaje o hacia la psicología. Sea como fuere, si algo evidencia todo esto, pues es la necesidad de añadir un tercer plano de acción a los dos inicialmente descritos, es decir, después de la moral como el curso de la acción normativa y de la ética como reflexión de esa normatividad, pues tendría que aparecer lo que se va a denominar como metaética, que no es sino el plano en que debe resolverse la gran problemática de la fundamentación. Y así es como se producirá un desplazamiento metodológico por el que las preguntas de primer orden de la ética, tales como ¿qué acciones son correctas? O ¿cuál debe ser nuestra aspiración?, pues son sustituidas por aquellas que se preguntan por el estatuto mismo de las respuestas a estas preguntas. Es decir, que la acumulación de desacuerdos en las mismas, profundizados por tensiones como la que señalaría Hume, pues nos conduciría ahora a interrogar al mismo contenido de la normatividad ética, con preguntas, por ejemplo, como ¿qué es lo que constituye un valor moral? O si estos son subjetivos u objetivos, ¿no? De tal manera que si la ética constituía una reflexión filosófica sobre nuestras formas morales de vida con objeto de justificarlas o de dar razón de ellas, pues la metaética tendrá por cometido reflexionar en un sentido metafilosófico sobre las doctrinas éticas desde las que se lleva a cabo dicha reflexión. Porque desde luego pues no será lo mismo justificar una forma moral de vida en términos deontológicos, como pues aquel principio kantiano que pondría al hombre como fin de todas las cosas, que hacerlo en cambio en términos teleológicos o directamente instrumentales, ¿no? Así que la metaética constituye simple y llanamente una radicalización del problema de la fundamentación que buscaría llevar la ética hasta sus últimas consecuencias para esclarecer qué tipos de justificaciones serían posibles. Aún así, pues ya nos diría Schopenhauer que predicar la moral es fácil, pero fundamentarla no lo es en absoluto, a lo que Wittgenstein pues iría a llevar esto más allá y respondiendo que de hecho fundamentar la ética es un esfuerzo imposible, porque dentro de aquellos límites que él habría establecido para el mundo, que si bien recordamos serían los mismos límites del lenguaje,
pues el primer Wittgenstein no vería lugar para la ética, a la cual condenaría aquel ostracismo iniciado con la sentencia de que de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y de hecho, para él, la ética, pues, habría llegado a constituir una de esas confusiones, fruto del lenguaje, que la propia filosofía debería encargarse de disolver en un acto de, pues, de responsabilidad con la creación de sus propios monstruos, ¿no? Y sin embargo, pues veremos que cuando Wittgenstein se retracte de buena parte de su sistema en las investigaciones filosóficas, pues también lo va a hacer de estas posiciones tan desalentadoras que lo llevarían a publicar numerosos trabajos sobre esa misma ética de la que habría dicho que era mejor no hablar, ¿no? Y tal vez fuera él quien mejor lograría encapsular esa condición dramática que tiene al ser humano escindido entre la necesidad y la imposibilidad de hablar de ética, y que en uno de estos trabajos llevaría a Wittgenstein a declarar lo siguiente: mi único propósito, y creo que el de todos cuantos han tratado alguna vez de hablar de ética, es arremeter contra los límites del lenguaje. Este arremeter contra las paredes de nuestra jaula es perfecta y absolutamente desesperanzado. La ética, en la medida en que surge del deseo de decir algo sobre el sentido último de la vida, sobre lo absolutamente bueno o lo absolutamente valioso, no puede ser una ciencia. Lo que dice la ética no añade nada, en ningún sentido, a nuestro conocimiento, pero es un testimonio de una tendencia del espíritu humano que yo personalmente no puedo sino respetar profundamente y que por nada del mundo ridiculizaría. Y bueno, de la perplejidad que muestra Wittgenstein aquí, pues se puede decir que trata de moverse entre esos dos extremos, entre los cuales pues debe discurrir la fundamentación de la ética, de la que hoy estamos hablando, que sería por un lado pues el escepticismo o la arbitrariedad de los valores morales, que es pues básicamente la idea de que estos constituyen meras preferencias sin justificación racional, y por otro lado el extremo dogmático, que constituiría la aceptación de normas como válidas sin que éstas hayan sido debidamente deliberadas. De tal manera que al final, pues la gran exigencia de la fundamentación de la ética viene a ser que la moral pues debe poder siempre justificarse, ¿no? Todo ello para alejarse de ciertas posturas, como por ejemplo, pues en el caso del dogmatismo encontraríamos a MacIntyre, que ante su señalamiento del fracaso del proyecto ilustrado y también a su juicio de la crítica genealógica nietzscheana, pues propugnaría un abrupto retorno a los sanos principios premodernos de la tradición doctrinal tomista, es decir, pues bueno, principios morales de corte básicamente aristotélico, en lo que supondría, pues eso, un claro ejemplo de lo que sería una postura dogmática. Y en el otro punto, en el punto de la arbitrariedad, de ese escepticismo moral, pues esto nos llevaría a considerar cualquier deliberación como un quebradero de cabeza absurdo, y aquí tendríamos visiones como la de Odo Marquardt, que apostaría por una filosofía de la incerteza y de la finitud, algo que, hombre, pues en ningún caso va a soliviantar ese innatismo moral del ser humano que nos lleva al final a tratar de interpretar todo en términos de su corrección o adecuación a unos principios, ya sean estos pues propios o impuestos desde fuera, ¿no? De tal manera que aquí pues tendríamos que recordar ese consejo de Antonio Machado, que nos recordaba que todo escepticismo consecuente nos llevaría a ser escépticos del propio escepticismo. Pues hombre, como bien se ha podido comprobar históricamente, aquel que afirma que no existe verdad absoluta y universal, pues ya está creyendo al menos en una, ¿no? Esto era lo que les pasaba a los sofistas. Con lo que, pues el problema de la fundamentación de la ética nace precisamente en la constatación de que existe un fundamentalismo, no entendido evidentemente en términos religiosos, sino en la respuesta afirmativa a la pregunta de si existe un fundamento ético para nuestra conducta. Y en este sentido va a cobrar especial importancia el proyecto acometido por Karl Otto Appel, cuya originalidad consiste en reformular la cuestión de la fundamentación de la ética mediante un desplazamiento metodológico que transformaría profundamente los presupuestos kantianos. Porque frente a la situación del punto de partida en la razón práctica, entendida como facultad del sujeto trascendental, Appel va a trasladar el problema al ámbito lingüístico en un giro que él mismo va a describir como pensar con Wittgenstein contra Wittgenstein para ir más allá de Wittgenstein. Pues la postulación de una pluralidad de juegos de lenguaje y de prácticas comunicativas no tiene por qué impedirnos establecer al mismo lenguaje como la forma humana de vida por excelencia, ¿no? De tal manera que esto nos acabaría revelando una fundamental homogeneidad que atraviesa la consecutiva heterogeneidad de todo el desarrollo lingüístico,
la cual pues Apple defendería como una nueva forma de trascendentalismo, en tanto que constituye la posibilidad de trascender ese confinamiento de la ética en una serie de contextos lingüísticos pues aparentemente incompatibles entre sí, y todo ello partiendo de la nueva concepción de la racionalidad como un producto intersubjetivo, es decir, que la conciencia no puede producir de forma aislada, sino únicamente en el ámbito de la comunicación. Así que podemos decir que lo que Apple lleva a cabo es una prolongación del giro lingüístico de Wittgenstein, el cual va a trasladar a la doctrina de Kant para concretar una transformación lingüística del trascendentalismo, que, hombre, pues es un proyecto que al que el apelativo de ambicioso casi que se le queda corto, ¿no? Aunque, por otra parte, pues no deja de ser una alternativa evidente, teniendo en cuenta, pues bueno, que si la crítica de Kant en el sentido ontológico supuso la superación de esa dicotomía entre el dogmatismo y el escepticismo, pues ¿por qué no intentar recurrir al mismo desarrollo trascendental para superar estas mismas inclinaciones que se estarían dando dentro del ámbito de la ética, ¿no? Así que, pues desde esta perspectiva, la cuestión de la fundamentación de la ética deja de plantearse en términos de la búsqueda de un principio primero, es decir, deducible a priori, y pasa a formularse como una investigación acerca de las condiciones de posibilidad de la argumentación racional misma, de tal manera que la transformación del proyecto trascendental que Apple propone consiste en que ahora no se trata de identificar las condiciones que hacen posible el conocimiento de objetos, sino aquellas que permiten que los sujetos se reconozcan mutuamente como interlocutores válidos en un proceso de justificación, residiendo el núcleo de su propuesta en la tesis de que toda argumentación, en cuanto práctica orientada al entendimiento, pues presupone necesariamente un conjunto de normas que no pueden ser negadas sin incurrir en lo que Apple denominaría como una contradicción performativa, que sería básicamente pues lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? El negar la posibilidad de una verdad universal estableciendo una postura que aspira a constituirse como tal, ¿no? Así que esto se trasladaría al ámbito comunicativo de la forma en que si un hablante afirmase que no existen normas que regulen el establecimiento de un consenso, pues esta afirmación ya se estaría haciendo en el ámbito de un debate en el que tal hablante estaría tratando de conseguir precisamente eso, ¿no? La validación de su propia postura. Y lo maravilloso de esto es que verdaderamente trascendería toda sucesión de juegos de lenguaje, admitiendo la posibilidad de establecer normas universalmente válidas que estarían por encima de cualquier opinión subjetiva. Y para desarrollar este desplazamiento del trascendentalismo, Apple va a apoyarse en el pragmatismo del filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce, quien, partiendo de la base de que todo saber humano necesita de la mediación de unos signos para transmitirse, pues añadirá, en clave hermenéutica, que estos signos precisan a su vez de una interpretación y por tanto siempre de la presencia de algún intérprete, de lo que se deduce que toda interpretación será por tanto siempre imperfecta y en ningún caso podrá coincidir con lo potencialmente cognoscible o interpretable, de tal manera que todo intérprete se ve moralmente impelido a considerarse a sí mismo como inserto en una ilimitada comunidad interpretativa, cuyo límite ideal será siempre la aspiración inconmensurable del incremento cognoscitivo. Porque, pues bueno, si los miembros de esta comunidad hiciesen gala de una racionalidad de un carácter ideal, es decir, pues presentasen todos entre sí unos procedimientos lógicos perfectamente iguales, pues no cabe duda de que acabarían por llegar a un perfecto acuerdo por el que la intersubjetividad se acabaría identificando plenamente con la objetividad científica. Y sin embargo, como esto no es así, y como este proceso pues solo tiene lugar en el seno de una comunidad real y por tanto en condiciones de racionalidad imperfecta, pues la incertidumbre del resultado comunicativo habrá de verse compensada por algún principio ético que obligue a sus miembros a secundar aquella aspiración consensual de la que partíamos. Así que la fuerza del argumento appeliano de Apple radica en mostrar la imposibilidad de participar en una práctica de argumentación sin asumir previamente que toda racionalidad humana es imperfecta y que por tanto debemos aceptar, al menos de forma implícita, ciertas normas básicas de validez sin las cuales sería imposible llegar a un acuerdo. Y entre estas normas, pues por ejemplo, destacarían la igualdad de los interlocutores, la apertura a toda crítica,
la sinceridad en el uso del lenguaje y la sempiterna orientación a la posibilidad de un consenso. Esto es precisamente lo que vendría a asegurar un lugar prominente a la razón práctica en todo proceso cognoscitivo, ¿no? Es decir, en ese ámbito tradicionalmente reservado a la razón teórica y permitiendo a su vez generalizar aquellas ideas relativas a la comunidad científica para hacerlas extensivas a todo el conjunto de la sociedad. Y este sería, sin más ni menos, que el resultado de la genealogía que Apple va a llevar a cabo sobre la comunidad ideal de comunicación, donde el consenso entre los miembros de la misma pues se convierte en el análogo lingüístico de la conciencia trascendental kantiana, es decir, de esa conciencia en cuanto tal, que para Kant representaba el punto culminante del edificio cognoscitivo construido en su crítica de la razón pura, de tal manera que esa percepción trascendental que se encarnaba en el modelo cartesiano del yo pienso, pues quedará transformada para siempre en la comunidad de los sujetos que bajo condiciones ideales se comunican entre sí en orden a compartir sus conocimientos. Es decir, que esa unidad trascendental de la percepción que en Kant se habría constituido como la máxima idealización de la subjetividad, pues iba a ser ahora sustituida por la trascendentalidad de la interpretación lingüísticamente mediada, o lo que es lo mismo, por la máxima idealización de la intersubjetividad, con lo que aquel supuesto metafísico de la conciencia pues se vería plenamente superado por el principio de la formación crítica de un consenso en el seno de esa comunidad ideal de comunicación que por supuesto pues debe tener siempre el carácter aspiracional, ¿no? Es decir, ser algo regulativo para toda comunidad real de comunicación. Es decir, lo que hace Apple pues es establecer una relación dialéctica entre la comunidad de hablantes y la aspiración que ésta debe tener a constituir una comunicación ideal. Una aspiración que, si bien sabemos que en ningún caso puede llegar a materializarse, pues sí que debe establecerse como un fundamento regulativo, de la misma manera en que la idea de Dios pues lo haría en la ética kantiana, ¿no? Porque el elemento dialéctico de esta situación pues reside precisamente en que la comunidad ideal se halla, de algún modo, presupuesta e incluso anticipada en la comunidad real como posibilidad objetiva de la misma, aun cuando irónicamente ésta no lo sea, ¿no? En lo que constituye una paradoja similar al hecho de que no pudiendo nunca saber si estamos libres de un férreo determinismo, pues nos vemos obligados a hablar y actuar como si en efecto lo fuéramos, ¿no? Así que en el intercambio comunicativo dirá Apple que se manifiesta esta situación tan desesperada como esperanzadora de que el mismo se produce en virtud de un ideal que seguramente nunca puede realizarse, ¿no? Es decir, lo que se busca en todo intercambio comunicativo es una perfección consensual, ¿no? Que realmente no existe. De tal manera que al final, pues esta aspiración supondría superar ese tradicional solipsismo metodológico que también aquejaría a la epistemología kantiana y que habría supuesto la concepción de toda relación cognoscitiva como aquella que se da entre un sujeto y un objeto, una condición que ahora se nos revela como ingenua, pero que se habría utilizado incluso para describir la interpretación simbólica del sujeto como si ésta se diera de forma unilateral, ¿no? Como si en un intercambio comunicativo dependiese únicamente de la interpretación de un sujeto de unos símbolos y no del intercambio entre dos sujetos. Por lo que, pues esta superación supondría en hacer radicar en la intersubjetividad la mejor garantía de toda objetividad, un desarrollo que también heredaría la fenomenología de Husserl para establecer los preceptos de lo que él tuvo a bien llamar el mundo de la vida. Pero en lo que se refiere a esta problemática de la fundamentación de la ética, esta reformulación del trascendentalismo kantiano que va a llevar a cabo Apple, pues nos permite a su vez reformular el problema en términos radicalmente nuevos, porque frente a aquella falacia desarrollada por Hume, que aduciría la imposibilidad de derivar el deber a partir del ser, Apple no va a intentar establecer tal derivación en el sentido clásico, sino señalar que el propio hecho de la argumentación ya contiene implícita una dimensión normativa y por tanto que tenemos aquí un deber que está siendo o funcionando ya como condición de posibilidad del ser. Con lo que esto nos podría llevar a concluir que la normatividad no se añade externamente a una descripción neutral del mundo,
sino que se encuentra ya inscrita en las prácticas mismas mediante las cuales tratamos de justificar nuestras afirmaciones, lo cual nos conduce a su vez a la paradoja de que la hermenéutica, al menos en esta interpretación apeliana, pues nos interpela a alejarnos de la instauración dogmática de nuestras normas para convertirnos en portavoces de nosotros mismos y sustituir ese logos impartido de forma monológica desde las alturas divinas, ¿no?, diría la hermenéutica, en un logos dialógicamente compartido en el intercambio lingüístico terrenal, ¿no? Y esto es paradójico porque no olvidemos que la hermenéutica pues es aquella rama que estaría basada en la interpretación de los textos y que a menudo pues ha creído encontrar en ellos una fundamentación tradicionalista de nuestra moral, ¿no? Fundamentación que se acaba diluyendo al comprender que toda tradición está atravesada por unos principios racionales que nos pueden servir tanto para perpetuar la tradición como para también evaluarla críticamente y transformarla. Así que, pues Apple llevará a cabo una interpretación que no podemos denominar como menos que pragmática de esta hermenéutica, la cual a su vez le permitirá reivindicar la posibilidad de una fundamentación última de la ética sin necesidad de recurrir a ensoñaciones metafísicas ni a intuiciones morales demasiado evidentes. Y es que esta fundamentación no va a consistir en demostrar la validez de ciertos principios a partir de otros más básicos, sino en revelarnos que pues ciertos principios ya están siempre presupuestos en cualquier intento de justificación, en tanto que estos son inherentes al mismo proceso justificativo, ¿no?, o argumentativo, lo cual pues tiene unas implicaciones brutales porque nos lleva a concebir la ética como algo que es inherente a su ejercicio mismo en el ámbito intersubjetivo y que por tanto pues no puede inferirse de forma arbitraria, sino que únicamente podemos y debemos constatar su presencia pues en el fondo de todo acto de comunicación, ¿no? No obstante, pues claro, esta teoría no va a estar exenta de objeciones, como aquella que va a acusar a Apple de establecer un convencionalismo al rechazar la posibilidad de ir más lejos de esta postura consensual, algo que, bueno, Apple rechazará aduciendo que su tesis descansa en una idea que es tan poco convencional como el apriorismo de la comunidad ideal de comunicación, la cual pues vendría a encerrar dentro de ella, en realidad, un imperativo categórico de la ética comunicativa, que sería aquel por el que todo individuo debe contribuir mediante la argumentación a la realización práctica de la razón en este mundo. Principio que aparentemente se vería comprometido en numerosos aspectos de la realidad humana. Y bueno, pues sin embargo Apple, que evidentemente no tenía Twitter, pues dirá de este que es absolutamente ineludible, en tanto que cualquiera que lo cuestione, pues estaría ya exigiendo razones y por tanto practicando lo que este mismo principio prescribe, ¿no?, que es el de llevar a cabo, mediante la argumentación, pues contribuir a la realización práctica de la razón, ¿no? De tal forma que el argumento de Apple pues se resume en que no es posible argumentar contra la propia argumentación, sino cayendo a su vez en una argumentación. Defensa que, bueno, pues puede parecernos sonrojantemente simple, pero que a Apple ya le bastaría para proclamar que incluso si el diablo lograra introducirse en la comunidad comunicativa, sirviéndose de su principio para tratar de subvertirlo desde dentro, pues se encontraría él mismo burlado por el hecho de que la única forma de hacer esto sería aplicando el principio hasta sus últimas consecuencias, de tal manera que el pobre diablo pues habría de acabar con su vida, ¿no? Así que, con todo esto, podemos concluir que la importancia de la propuesta de Apple en el asunto de la fundamentación de la ética es inestimable por mostrarnos precisamente que esta fundamentación no solo puede darse, sino que ya está implícita en la misma cotidianidad de nuestras vidas, por lo que su teoría representa uno de los intentos más elaborados de mantener la exigencia de la universalidad sin recaer en los clásicos y caducos modelos de fundamentación que solo eran capaces de recurrir a realidades externas para fundamentar el deber por medio de ese salto ilegítimo que Hume ya habría señalado. En cambio, al situar Apple la fundamentación en la interioridad de la estructura comunicativa, pues la ética deja de presentarse como una construcción arbitraria para convertirse en una realidad que ya estaría funcionando de forma efectiva en el simple reconocimiento mutuo de los seres humanos como interlocutores racionales, lo cual constituye un auténtico rayo de esperanza porque nos muestra que después de esa crisis de la fundamentación, pues no es cierto que estemos condenados inevitablemente al escepticismo moral,
porque la normatividad sigue siendo posible ahora en una nueva dimensión. Y aunque no podamos asegurar que esta dimensión constituye un fundamento absoluto en el sentido clásico en que entenderíamos el término, pues sí podemos decir que sería una forma de inevitabilidad que convierta a la ética en un ejercicio inseparable de la razón. Y bueno, por supuesto, todos aquellos que hayáis visto mis vídeos más recientes no podréis evitar encontrar una analogía bastante clara en la doctrina de Apple, donde se ve la influencia más que evidente para esa teoría de la acción comunicativa que iba a desarrollar Jürgen Habermas, y que por supuesto pues será crucial para concretar todavía más la búsqueda de esta fundamentación para la ética. Porque bueno, Habermas recogería ese diagnóstico indudable de que el giro lingüístico exige que la fundamentación se realice desde una concepción racional completamente nueva, cuya exigencia pues además pretendía superar aquellas doctrinas tan críticas con la misma razón que se habrían materializado en la escuela de Frankfurt, de la que el propio Habermas pues sería su último representante, ¿no? Así que de la necesidad de establecer que la razón instrumental no es la única y que de hecho esta sería significativamente menos poderosa que la razón comunicativa, pues Habermas adoptará una posición que podríamos denominar postmetafísica con respecto a ese trascendentalismo de Apple, transformando el mismo intento por fundamentar la ética en un esfuerzo por reconstruir las condiciones bajo las cuales los sujetos pueden justificar sus normas de forma racional. De tal manera que Habermas afirmará que la fundamentación no puede residir en las formas tradicionales, ni mucho menos en la confianza depositada en alguna institución de carácter autoritario, pero por eso mismo ésta tampoco podría materializarse con un espíritu universal, tanto que aquí pues estaríamos incurriendo nuevamente a esa aspiración kantiana por establecer nuestras máximas morales como leyes, capaces de regir por encima de cualquier contexto histórico o social concreto, y bien sabemos que lo que postularía Habermas pues sería el ejercicio de una racionalidad que atraviesa todo ámbito concreto, pero que a su vez debe ser capaz de adaptarse al mismo, ¿no? Porque en aquella pregunta de Kant que sirve como punto de partida a su razón práctica, es decir, la pregunta de ¿qué debo hacer?, pues Habermas vería una clara diferencia con otras posibles cuestiones, como ¿qué quiero hacer? O ¿qué puedo hacer?, ya que éstas no involucran la demanda de ninguna razón justificatoria, quedando agotadas inmediatamente en la mera expresión de mi deseo o de mis posibilidades de hacer algo. De tal manera que aquí sí parece justificado introducir el kantiano principio de universalización, y sin embargo Habermas va a reformularlo para que éste no exprese una vocación monológica, sino que por el contrario pues afirme que en lugar de considerar como válida para todos los demás cualquier máxima que quieras ver convertida en ley universal, que esta es una de las formulaciones del imperativo categórico, ¿no?, pues Habermas lo reformularía diciendo que debes someter tu máxima a la consideración de todos los demás con el fin de hacer valer discursivamente esa pretensión de universalidad. Y aquí es donde se explicita de una forma invariablemente clara aquel concepto central de la reconstrucción de Habermas, que no es otro que el de la acción comunicativa, en el cual se realizaría la aspiración de continuar el proyecto ilustrado, entendiendo que ese supuesto fracaso del mismo pues sería fruto de no haberlo radicalizado o de no haberlo llevado hasta sus últimas consecuencias, permitiendo que la razón instrumental se colase y el orden estratégico se impusiera sobre la intersubjetividad en la que debería articularse verdaderamente la emancipación humana. Porque si entendemos que en la inmensa mayoría de nuestras interacciones el propósito de las mismas no es, evidentemente, pues influir de manera decisiva en el comportamiento de los otros, sino entender sus posturas y acercarnos a ellas y llegar a un entendimiento, pues podemos deducir que la racionalidad más recurrida por el ser humano es en realidad aquella que nos conduce al consenso y no al dominio de los unos por los otros. Y esto implica aquello que Apple ya habría señalado acertadamente, es decir, que la misma orientación al entendimiento, pues tiene en cuenta que los interlocutores ya presuponen ciertos criterios de validez, los cuales tienen un carácter universal capaz de atravesar las diferencias entre distintos juegos de lenguaje. Y a partir de esto desarrollará Habermas su ética discursiva, partiendo del principio de que solo pueden pretender validez aquellas normas que podrían contar con el asentimiento consciente de todos los afectados, participando estos en el debate racional acerca de las mismas.
propósito con el que Habermas pues no solo pretendería transformar la búsqueda por una fundamentación de la ética, sino también, en última instancia, hacerse acreedor del manido ideal de construir un mundo mejor. En este sentido, establecerá que toda doctrina filosófica debe partir del interés por la emancipación humana, que en su caso se va a concretar como el establecimiento de unos fundamentos que hicieran imposible la repetición del fascismo, ¿no? Pero bueno, pues tú decidirás si prefieres hacerle caso a Jürgen Habermas, que es el intelectual de mayor talla que aún habitaba entre nosotros, o pues bueno, a Pablo Motos, que también está muy bien, ¿no? La cuestión es que Habermas pues produce una transformación absoluta del debate que habría dado pie a este mismo vídeo, porque según su doctrina, la ética debería dejar de entenderse como un sistema de principios sustantivos para concebirse como un procedimiento de validación. Es decir, la pregunta moral ya no será aquel reduccionismo kantiano del qué debo hacer, sino la de qué normas podrían ser aceptadas por todos en condiciones justas de deliberación, en donde ya, por supuesto, podríamos traer a colación el debate sobre si estas condiciones pues, pueden darse en un sistema donde la inmensa mayoría de la población se encuentra coaccionada por el capital y obligada a intercambiar su tiempo por los recursos necesarios para vivir, y en ocasiones ni eso, ¿no? De tal manera, pues hombre, que es verdaderamente difícil en este mundo promover la ilustración política y moral de la ciudadanía, donde pues el contexto es que esta debe estar más bien preocupada por satisfacer aquellas necesidades que el capitalismo habría producido, que en muchos casos ni siquiera son necesidades reales. Es decir, en sociedades avanzadas como la nuestra no encontramos tanta preocupación generalmente por llevarse un trozo de pan a la boca como por comprarse la PlayStation 5, ¿no? Pero en última instancia, pues todo formaría parte del mismo teatro, donde la exigencia de producir sin descanso pues se impone a la de ser mejores personas. Y por supuesto, en la coyuntura actual se da también aquello que denominamos como el auge de la tecnocracia, que son esos sistemas que pretenderían automatizar al máximo todo proceso social para convertir nuestras sociedades en gigantescas máquinas donde la acción comunicativa pueda ser relegada a un segundo plano. De tal manera que esa normatividad que Habermas establecería como única reconstrucción posible de la ética, después de tantos infructuosos intentos por fundamentarla, se vería seriamente amenazada por la instauración de modelos sociales de todo punto impersonales, donde los intercambios humanos estarían mediados por elementos numéricos como el dinero, o cada vez más también por los cibernéticos, como ese algoritmo que decide lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Y es así como la posibilidad de alcanzar acuerdos racionales entre sujetos libres e iguales, que habría de ser la condición básica de toda ética, pues se ve ahogada por la mediación de esos elementos que ya decidirían por nosotros, ¿no? Y aún así, la postura de Habermas también estaría pecando de un trascendentalismo extremo al beber directamente de la de Apple, que pues nos podría llevar incluso a olvidarnos del carácter innegablemente individual de las decisiones morales, que en última instancia pues no son llevadas a cabo por un fantasmagórico sujeto trascendental, sino por un individuo de carne y hueso, ¿no? Porque incluso el propio Kant no habría sido capaz de obnubilar a este individuo bajo el peso de su propia trascendentalidad, en tanto que siempre se acabaría imponiendo aquella conciencia moral definida en la metafísica de las costumbres como un tribunal interior al ser humano, el cual no parece pender de aquel pináculo supremo representado por la conciencia general o universal, ¿no? Lo cual incluso pues, nos puede llevar a dudar de la posibilidad de hablar de la existencia de tal conciencia general que trascendería a los individuos si tenemos en cuenta que toda voz de la conciencia no es emitida ni escuchada por ningún sujeto trascendental con mayúscula, sino por una serie de sujetos morales con minúscula, ¿no? Sujetos cuya diversidad se habría constatado con aquella muerte de Dios que Nietzsche ya diagnosticara, la cual habría precedido a una transformación de esa misma voz de la conciencia en toda una algarabía de voces, de interpretaciones, cada una de las cuales luchan por imponerse a las otras. Y si bien es innegable que esos sujetos con minúscula están facultados para ejercer el libre intercambio comunicativo y por tanto de dar y recibir razones de sus convicciones, pues esa forma de racionalidad dialógica se habría convertido en una razón igualmente con minúscula retrotraída a la humildad de sus orígenes socráticos. De tal manera que el cometido del diálogo consistiría justamente en la producción de racionalidad bajo condiciones de racionalidad insuficiente, como la falta de claridad teórica o la discordia práctica.
por lo que la exigencia del diálogo señala, en última instancia, un déficit o un agujero en la misma propiedad racional, de tal manera que habremos de entender que toda razón que atraviese las distintas prácticas comunicativas será una razón imperfecta y que no puede aspirar a imponerse como universal. Así que lo que en un inicio podría parecer una cuestión técnica acerca de la justificación de las normas morales, pues finalmente se nos revela como una interrogación sobre el estatuto mismo de la razón, así como de las condiciones de una normatividad que pueda regir la vida humana en común. Y viendo que todos los intentos de fundamentación habrían naufragado, desde pues esa directa apelación al ser que vimos que hacía Aristóteles, hasta la confianza ciega en la racionalidad práctica de Kant, sin desmerecer tampoco el cálculo utilitarista de John Stuart Mill, pues viendo que todos estos intentos habrían fracasado en cierta medida, pues podríamos declarar esta exigencia como una más de tantas que la condición humana buscará satisfacer sin poder llegar nunca a hacerlo. Y es aquí donde Nietzsche se nos aparece nuevamente como una tentación, especialmente al afirmar con rotundidad que la imposibilidad para fundamentar la ética no tiene por qué conducirnos inmediatamente a un vacío existencial. Y sin embargo, habrá autores posteriores a Nietzsche, como ya hemos visto, y criados también por esas mismas condiciones que iban a dar pie al posmodernismo, que sin embargo se decantan por la esperanza e incluso por la inevitabilidad de que la ética ya se esté fundamentando en el ámbito más cotidiano de todos, que es el del entendimiento entre seres humanos. Y esto podría dar respuesta a esa crisis existencial por la cual la pregunta de qué debo hacer amenazaría con transformarse en un ¿por qué debería hacer algo en absoluto? Y es que esta pregunta sería en realidad el resultado inevitable de haber planteado la cuestión desde una óptica exclusivamente subjetiva, ¿no? Y es por eso que autores como Habermas buscarían reconstruir la normatividad desde las condiciones de la argumentación y el entendimiento. Por lo que hoy en día podemos acogernos a estas propuestas mucho más esperanzadoras, en las que la ética deja de presentarse como un sistema de verdades absolutas para constituir el resultado provisional de aquellas prácticas de justificación en las que los interlocutores reconocen mutuamente su validez, ¿no? Y aún así, pues estas propuestas no pueden evitar ser señaladas y etiquetadas como un falso optimismo, en tanto que lo que constituyen es en realidad una forma de evitar la necesidad de una fundamentación última, y no constituir tal fundamentación como tal, ¿no? Es decir, que lo que Apple y lo que Habermas habrían hecho, pues sería desplazar el problema a un nivel donde éste resulta menos evidente, tal vez, pero donde la tensión pues va a seguir pronunciándose y la resolución de la misma seguirá apareciendo como un horizonte absolutamente utópico. De tal manera que la única conclusión posible para un vídeo como este es la de que no parece posible hallar una fundamentación para la ética, pues ésta se sitúa en la compleja equidistancia entre la racionalidad formal y la expresión subjetiva. Es decir, al final, la gran dificultad de este problema de la fundamentación pues residiría ahí, ¿no? En que la ética es algo que no es reducible a hechos, pero tampoco se deja fijar en principios o en reglas absolutamente indiscutibles, por lo que en ella pues confluyen a un mismo tiempo la extrema subjetividad con la constante aspiración objetiva, ¿no? Pero es que pues este es el pedregoso y el inestable camino de la justificación, ¿no? Aquel que pretende aducir siempre a razones cuya pretensión de validez es universal, pero que al mismo tiempo están subjetivamente sesgadas y por ello pues pueden ser cuestionadas igualmente, ¿no? Así que si algo podemos decir a todo esto es que el gran problema de la fundamentación de la ética constituye igualmente un horizonte regulativo para toda discusión al respecto, un horizonte que nos obliga una y otra vez a cuestionar nuestras propias razones y a confrontarlas con las de otros, porque desde luego, si bien este ejercicio no puede constituir una fundamentación real, en tanto que todo consenso es siempre provisional y parte además de una racionalidad que es imperfecta, pues sí que es la única forma posible de habitar la dimensión moral de nuestra existencia. Y bueno, para que esta conclusión no quede así tan descafeinada, pues os dejo aquí con un pequeño fragmento del francés Paul Ricoeur acerca de esta sabiduría y de su aplicación práctica. En el tiempo que me queda, me gustaría esbozar la justificación de la tercera tesis enunciada al comienzo de mi exposición, a saber, que un cierto recurso de la norma moral a la aspiración ética viene sugerido por los conflictos que nacen de la propia aplicación de las normas a las situaciones concretas.
Desde la tragedia griega, y en particular desde la Antígona de Sófocles, sabemos que los conflictos nacen precisamente cuando los caracteres obstinados se identifican tan por completo con una regla particular que se vuelven ciegos para cualquier otra. Es el caso de Antígona, para quien el deber religioso de dar sepultura a un hermano prevalece sobre la clasificación del hermano como enemigo por razón de Estado. Lo mismo le sucede a Creonte, para quien el servicio de la ciudad implica la subordinación de la relación familiar a la distinción entre amigos y enemigos. No intento dilucidar aquí si son las propias normas las que enfrentan en el cielo de las ideas o si el conflicto no proviene simplemente de la estrechez de nuestra comprensión, referida a una actitud moral desligada de su motivación ética profunda. Guerra de valores o guerra de compromisos fanáticos, el resultado es el mismo, a saber, el nacimiento de una tragedia de la acción sobre el fondo de un conflicto de deberes. Para hacer frente a esta situación se requiere una sabiduría práctica, sabiduría referida al juicio moral en situación y para la cual la convicción es más decisiva que la regla misma. Dicha convicción no es sin embargo arbitraria, en la medida en que recurre a las fuentes del sentido ético más originario que no han ascendido a la norma. Daré 3 ejemplos, tomado cada uno de ellos de los 3 componentes de la ética: estima de sí, solicitud y sentido de la justicia. En el nivel del primer componente, la estima de sí, surge un conflicto desde el momento en que se le aplica la regla formal de universalización, de la que ya hemos dicho que es el pedestal de la autonomía del sujeto moral. Ahora bien, aplicada literalmente, dicha regla de universalización crea situaciones conflictivas por cuanto la pretensión universalista, interpretada por cierta tradición inconfesa, choca con el particularismo solidario de los contextos históricos y comunitarios de realización de esas mismas reglas. En Europa occidental somos testigos y a menudo actores de tales conflictos en los que se enfrentan la moral de los derechos del hombre y la apología de las diferencias culturales. Lo que no vemos es que la pretensión universalista vinculada a nuestra profesión de los derechos humanos se encuentra ella misma transida de particularismo, debido a la dilatada cohabitación entre esos derechos y las culturas europeas y occidentales en las que por primera vez han sido formulados, lo cual no quiere decir que en esa pretensión no se canalicen auténticos universales, sino únicamente que sólo una amplia discusión intercultural, apenas comenzada, hará aparecer lo que de verdad merece ser llamado universal. A la inversa, solo podremos hacer valer nuestra pretensión de universalidad admitiendo que otros universales en potencia se encuentran asimismo incluidos en las culturas consideradas exóticas. Se impone así una noción paradójica, lo reconozco, la de universales en contexto o universales potenciales o incoados. Esta noción da cumplida cuenta del equilibrio reflexivo que buscamos entre universalidad e historicidad. Solo una discusión en el nivel concreto de las culturas podría decir, al término de una larga historia aún por venir, qué pretendidos universales llegarán a ser universales reconocidos. Propongo un segundo ejemplo de conflicto de deberes tomado de la esfera ética de la solicitud y de su equivalente moral, el respeto. Habría podido atenerme a la manoseada cuestión de la verdad debida al moribundo o a la de la eutanasia o embarcarme en la controversia del derecho al aborto en los primeros meses del embarazo. No habría dejado de invocar la sabiduría práctica en situaciones singulares que a menudo son situaciones de desamparo y abogar por una fina dialéctica entre la solicitud dirigida a las personas concretas y el respeto a las reglas morales y jurídicas indiferentes a esas situaciones de desamparo. Habría insistido también en el hecho de que uno nunca está solo cuando decide, sino en el seno de lo que llamaría una célula de consejo en la que varios puntos de vista se calibran en la amistad y el respeto recíproco. He preferido tomar un ejemplo para el cual se me ha requerido en el marco de una discusión en el seno de Amnistía Internacional. Se trata de la práctica de la medicina en situaciones de alto riesgo como el internamiento psiquiátrico, el régimen carcelario, incluso la participación en la ejecución de la pena capital, etc. El médico consultado en el marco de la cárcel no puede ejercer plenamente su vocación definida por el deber de asistencia y de cuidados desde el momento en que la situación misma en la que es llamado a ejercerla constituye un atentado contra la libertad y la salud exigido precisamente por las reglas del sistema penitenciario. Para el médico individual se trata de elegir entre aplicar sin concesiones las exigencias derivadas del juramento de Hipócrates, con el riesgo de ser eliminado del medio carcelario, o consentir, ante las coacciones constitutivas de este medio, el mínimo de excepciones compatibles con el respeto de sí, el respeto al otro y el respeto a la regla. Pero no hay regla para dirimir entre reglas, por lo que una vez más hemos de recurrir a la sabiduría práctica próxima a lo que Aristóteles designaba con el término phronesis, que se suele traducir por prudencia, de la cual dice en la Ética Nicómaco que es en el orden práctico lo que la sensación singular en el orden teórico.
Ese es exactamente el caso del juicio moral en situación. Ahora bien, los conflictos no nacen solo por desacuerdo respecto a los bienes que distinguen estas esferas de justicia, sino también por la prioridad que se ha de dar a las reivindicaciones vinculadas a cada una de ellas. Es esta embarazosa situación a la que una vez más ha de hacer frente la sabiduría práctica. En efecto, la experiencia histórica muestra que no hay regla inmutable para clasificar en un orden universalmente convincente reivindicaciones tan estimables como las de la seguridad, la libertad, la legalidad, la solidaridad, etc. Solo el debate público, cuyo resultado sigue siendo aleatorio, puede alumbrar un cierto orden de prioridades. Pero este orden no valdrá más que para un pueblo, durante un cierto periodo de su historia, sin comportar jamás una convicción irrefutable, válida para todos los hombres y todos los tiempos. El debate público es aquí el equivalente, en el plano de las instituciones, a lo que hace un momento denominé célula de consejo para los asuntos privados e íntimos. El juicio político es aquí también del orden del juicio en situación. Con mayor o menor fortuna puede ser la sede de la sabiduría de ese buen consejo que evoca el coro de Antígona. Esta sabiduría práctica no es tanto un asunto personal, cuanto, si se me permite la expresión, una frónesis de varios, pública como el debate mismo. Es aquí donde la equidad se muestra superior a la justicia abstracta. Hablando de lo equitativo y de su superioridad con respecto a lo justo, Aristóteles observa: la razón estriba en que la ley es siempre algo general y hay casos específicos en los que no es posible aplicar con certeza un enunciado general. Y Aristóteles concluye: tal es la naturaleza de lo equitativo, ser un correctivo de la ley, allí donde la ley deja de estatuir por su generalidad. La equidad se revela así como otro nombre del sentido de la justicia, cuando éste traspasa los conflictos al aplicar la regla de justicia.